Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la exposición. Estábamos hablando de los abscesos esplénicos o abscesos en el vaso. Dijimos que podrían ser con su diferencial los hematomas. ¿Sí? Se ven muy similares. ¿Ok? Por eso que cuando nosotros hacemos un informe y decimos textura parenquimal heterogénea, que el tejido se ve heterogéneo, con presencia de lesiones focales, porque abarca un solo punto, en caso que estemos describiendo esta, de forma, de tamaño, de textura, sin sombra, con sombra, sugerente a hiperplasia nodular, absceso, hematoma. Entonces el veterinario dice, ¿y qué es al final? Bueno, habría que hacer la anamnesis, ver si el perrito tuvo problemas de coagulación, dio un golpe o lo atropellaron, y más o menos pensar y hacer, si pensamos en abscesos o hematomas, estos se van a degradar, sufren un proceso, ¿no? Entonces, hay unos 5 o 7 días quizás ya no tengamos esa imagen. En cambio, si es una hiperplasia nodular o es una masa tumoral, sí va a persistir en el tiempo. ¿Okay? Entonces quizás eso nos ayudaría. Pero si queremos darle nombre y apellido a la lesión, pues hay que meter, yo me paro sobre la lesión y lo que hago es meter una aguja, ¿ya? Una aguja y hago una punción a esta lesión. Y luego envío al microscopio, al laboratorio y veo qué es exactamente. ¿Okay? Es una arma de doble filo, ¿sí? Porque si es un tumor y es maligno, puedo sembrar células al sacar, ¿no? Ruptura esplénica, también se da ruptura esplénica. Generalmente no es posible visualizar el punto de ruptura y el diagnóstico tiene que basarse en signos secundarios, como pueden ser lesiones compatibles con hematoma o presencia de líquido libre en cavidad abdominal. Una vez nos pasó en un mastín era grande, tuvo muchos problemas de hemoparásitos, un tiempo tuvo 0 plaquetas, estuvo bien complicado. ¿No? Entonces un tiempo se le llenó el abdomen de líquido, una citis, aparte que tenía hepatitis, tenía barro biliar, eh, le hicimos la ecografía, había mucho líquido y el vaso se veía hipoecoico, bien oscuro, no era normal, aparte y grueso, más de 6 centímetros, aparte que es grande el pastín, el vaso era bien gordo, bien plegado. Entonces, bueno, y se veía oscurísimo, ni siquiera era torsión porque no tenía el aspecto de cielo estrellado. Pero bueno, quedó ahí como que el vaso está con esplenomegalia y congestionado. Bueno, pero el perro no mejoraba y no mejoraba y no mejoraba. Este, se decidieron hacer una laparotomía exploratoria. Cuando hicieron la laparotomía exploratoria, después de estabilizarlo porque tenía plaquetas bajas, todo el tiempo era su problema, ¿saben cómo estaba el vaso? Eso que supuestamente se asociaba a una CIT y todo porque el líquido salía medio sanguinolento. El vaso estaba puesto sobre la cavidad abdominal. Era como si el vaso lo hubieran puesto. Este es el vaso y estaba encima, suelto. Una ruptura esplénica, se soltó el vaso. O sea que por eso se veía, se salía el útero sanguinolento, porque había entre una mezcla de líquido trasudado y sangre, ¿sí? Entonces se rompió los vasos, estaba puesto así, sueltito. Nunca había visto algo así. Sí, seguramente entre una mezcla de rotación, de torsión y ruptura, ¿no? Pero en perros grandes suele marcarse más estos episodios de torsión, de ruptura. Y las neoplasias, que suelen ser a veces el blanco, el vaso de las neoplasias, los tumores, neoplasia, tumor, neoformación, es lo mismo. Los tumores más frecuentes a nivel del vaso son los hemangiosarcomas y los linfosarcomas. Los hemangiosarcomas, yo digo que según lo que yo he visto en mi experiencia, son tumores cabezones, digamos, deforman al vaso. Si el vaso es una lengüeta que va así larga, cuando comienza a crecer la deforma la cápsula, lo hace así como una cabeza grande y esa cabeza adentra hacia la cavidad abdominal. Entonces, cuando los tumores son así gordos, cabezones, redondos, como una pelota, yo pienso que es un hemangiosarcoma, pero el único diagnóstico que más certero es una punción con aguja fina, aunque es medio riesgoso, o mejor, una, eh,
una cirugía exploratoria y si está muy comprometido el vaso, se le hace la esplenotomía, se lo retira al vaso. Los linfosarcoma es una imagen que podríamos decir que es patoneumónica, porque el vaso se ve como un aspecto de queso suizo o de aspecto apolillado. En vez de ser homogéneo, grano fino e hiperecoico, se ve como si le hubieran sacado pedacitos, como lagunas anecoicas en todo el parénquima. Foquitos anecoicos. Entonces, es una imagen muy patoneumónica, peor si me acompañan los ganglios regionales agrandados. Entonces, yo lo que tengo que hacer para confirmar eso no es punzar, hacer punción con aguja fina al vaso cuando tenga el aspecto del linfosarcoma, porque el linfosarcoma va a acompañar con los ganglios grandes de diferentes partes del cuerpo. Entonces, lo que hago es hacer una citología a uno de los ganglios que esté agrandado. Entonces, puede ser el retrofaringio, puede ser el popliteo, ahí lo pinchan y van a tener el diagnóstico, porque como es linfático, esto se disemina en todo el cuerpo. Entonces pueden obtener el diagnóstico a través de los ganglios grandes. Aquí, por ejemplo, los tumores se caracterizan por ser heterogéneos y mixtos. Al ser heterogéneos tienen diferentes ecogenicidades. Tiene hipoecoico, anecoico y estas áreas más hiperecoicas. Las áreas más oscuras pueden ser focos necróticos del tejido inflamatorio primero, que son hipoecoicos, y después se hacen más hipoecoicos disminuidos, son necróticos y fibróticos, por eso se ven hiperecoicos. ¿Sí? Ahí vemos una masa cabezona, porque el vaso no es así redondo, fíjense, el vaso es una lengüeta fina, ¿sí? Aquí es un tumor, cuando vean las tres ecogenicidades, muchas veces es un tumor. El hemangiosarcoma, dice, presenta generalmente una ecogenicidad mixta. Cuando hablamos de ecogenicidad mixta, es que llevan los tres colores. Con áreas anecogénicas, áreas de líquido. Si yo leo el término anecoico o anecogénicas, es porque lleva líquido. Anecoico es el término de líquido. De tamaño variable que representan zonas de necrosis, hematomas crónicos y cavernas llenas de sangre, así como áreas hiperecoicas posiblemente debido a zonas de fibrosis y de hematomas recientes del tumor. Los tejidos más blancos pueden ser fibrosis, como le decía. Algunos muchas veces con alguna sombra por la calcificación o mineralización que puede provocar, pero a veces pueden ser hematomas de tiempo, ¿sí? Entonces ahí vemos el tejido heterogéneo, áreas más anecoicas, áreas más hiperecoicas y áreas de tejido hipoecogénico, ¿sí? Eso es un tumor, ¿no? Es un tumor. Esta es una masa que ustedes creo que las diferenciarían más porque esto es una porción normal del vaso, como debería ser como una lengüeta, pero hay una porción que está cabezona. Esto es una masa. Masa, tumor, neoformación, neoplasia es lo mismo. Entonces, esto es un sobrecrecimiento, ¿sí? Que ha deformado la cápsula, ¿sí? Es heterogéneo, ¿sí? Es mixta la ecogenicidad, porque hay áreas anecoicas, áreas más ecogénicas, áreas más hipoecogénicas. ¿Sí? Es una masa. No sabemos de qué origen, pero ya conociendo la literatura, que los más comunes son los linfosarcomas, los linfomas o los hemangiosarcomas, y teniendo la conceptualización de que los hemangiosarcomas suelen ser así cabezones, muy probable que este sea un hemangiosarcoma, pero no inmortalizaría mi nombre, habría que hacerle otros estudios. Hemangiosarcoma esplénico, diferentes aspectos. Dijimos que los hemangiosarcomas, esos tumores que crecen así como una cabeza, pueden empezar así, miren. Este es el vaso, ya ha cambiado de color, mire, ya no es hiperecoico. Hay áreas hipoecoicas y aquí hay una masa. Mire, esto es el vaso y tiene una masa irregular, con márgenes irregulares, que se ve afectando la cápsula visceral. Es tejido heterogéneo, tiene áreas anecoicas, áreas hiperecoicas, áreas hipocoicas, ¿sí? Haciendo un seguimiento, aquí hay líquido, el vaso que se ve ya más de un grano no fino, sino un grano grueso, y en una porción hay una área como ojo de buey, el alrededor es hipoecoico y hacia el centro es más hiperecoico, ¿sí? Y aquí igual vemos que hay bordes engrosados y áreas de líquido más hacia el centro. Aquí vemos otro aspecto diferente. Mire, todo esto son hemangiosarcomas. Y entonces por eso es que es imposible poder decir, ah, este es un hemangiosarcoma.
Ah, porque miren cómo se presenta de diferentes formas. Estas cuatro formas de presentación, estas cuatro formas de presentación, es un hemangiosarcoma y se ve re distinto, miren. Aquí, por ejemplo, aquí esto pareciera una hiperplasia nodular o un hematoma, un absceso de tiempo. Y miren cómo es, resulta ser un tumor. Por eso es que cuando uno dice en la ecografía lo que ve, describe, dice compatible con o sugerente con. No está diciendo esto es. Ya el clínico tiene que armar el diagnóstico y hacer el descarte. Linfosarcomas suelen producir una disminución difusa de la ecogenicidad. Cuando hablamos de disminución de la ecogenicidad es que el órgano se va a ver más oscuro. Y cuando hablamos de aumento de la ecogenicidad es que el órgano se va a ver más brillante, siempre. Eso es concepto. Con granulación más gruesa, y dijimos que la granulación del vaso es fina, ¿no? Bien. Aunque en ocasiones se observan múltiples focos hipoecoicos distribuidos por todo el parénquima. El linfosarcoma le decía yo que es la imagen patoneumónica, que podría decir yo, del aspecto de queso o aspecto apoliviado. ¿Cómo se ve? Esta es la imagen típica. Yo sospecho de esto y hago una ecografía para esperar ver esto cuando palpo al paciente y comienzo a ver ganglios retrofaringeos agrandados, ganglios axilares agrandados, ganglios inguinales agrandados, ganglios popliteos agrandados. Aquí tiene bola, bola, bola en todo el cuerpo. Entonces yo digo, esto no está bien. ¿Sí? Aquí puede haber algún problema de linfoma, de linfosarcoma. Hagamos una ecografía. Nos podemos pillar al vaso así, que es típica la imagen de un linfosarcoma, o a veces se ve hipoecoico disminuido y más grueso. Y no, es una congestión, y resulta no ser una congestión, es un tipo de linfoma también. ¿Sí? Entonces, este aspecto de aspecto apolillado, esos foquitos hipoecoicos anecoicos, ¿sí? Como ensacabocado, ¿sí? Eso es lo que le da las características de linfosarcoma. Este es otro tipo de linfosarcoma, miren. ¿Mm? Este es el linfosarcoma típico que yo de libro. Ustedes encuentran eso y lo comparan y buscan en un libro de ecografía y van a ver ustedes, oh, qué hermosa imagen, es perro de libro. Pero este también. Pero aquí yo podría pensar también y poner en mi diferencial que puede ser una congestión esplénica. Este perrito tiene problemas de anemia, tiene un problema de ¿cómo se llama? De erlicha, de hemoparásito, o una infección fuerte, o qué tiene, y me voy encaminando por otro camino. Y sin embargo, está midiendo, por ejemplo, así se mide, mire, de cápsula a cápsula está midiendo aquí el espesor, mire, 3.06 centímetros. Dependiendo del porte, no sé qué porte será este perro, para decir, está con esplenomegalia o no está. No se recuerden que no solamente se deben basar en el espesor puede estar normal, pero los márgenes pueden estar redondos, entonces ya es una esplenomegalia, ¿ya? Y pueden no terminar en puntas y sin ser plegado también. Entonces, en base a eso yo veo la esplenomegalia, no solamente midiendo el espesor. Muchas veces yo veo así el basango que da la vuelta y mido el espesor y está dentro del rango. Entonces, no porque veo el diámetro, el espesor dentro de lo normal y así el basango voy a decir que está normal. O sea, ahí los reporto como esplenomegalia. También pueden haber fibrosarcomas. Fibrosarcomas y todos los tumores metastásicos no presentan un patrón ecográfico que permita diferenciarlo de otras neoplasias. Miren esto. Esto es el vaso. Aquí está una de las partes de las cápsulas en un corte transverso. Y sin embargo, aquí se ven como nodulitos y este gran nódulo, ¿sí? Que yo podría pensar que es un hematoma de tiempo o un absceso de tiempo. Sin embargo, es una neoplasia, es un tumor a nivel de vaso. En este caso, como han hecho estudios, lo que es Nyland y Matton en este libro, es un fibrosarcoma, ¿sí? Y son generalmente malignos. Como hay otros, leiomiosarcoma esplénico, otro tipo de tumor, que miren que si ustedes lo miran, este leiomiosarcoma esplénico es muy similar al hemangiosarcoma. Mire, es cabezonito, es gordito, es heterogéneo, hay áreas de líquido, es cavitario. Y miren, este parece que está en la cabeza del vaso, porque ¿quién está el vaso cerca del hígado y del diafragma? La cabeza. Recuerden que viene el hígado
Y aquí está la cabeza que hace este movimiento. Entonces me topa aquí al hígado con la cabeza del vaso. ¿Sí? Entonces fíjense esto, cómo cae, que es mi mano la que cae, así, es cabeza del vaso, y aquí L es hígado y diafragma. Entonces ahí está. Hay una masa a nivel de la cabeza aparentemente. Por la proximidad se podría deducir eso. La hiperplasia nodular. Yo diría, si hubiera hecho un estudio de la presentación, que es una de las lesiones focales más frecuentes, la hiperplasia nodular. ¿Sí? La hiperplasia nodular se observa en animales adultos principalmente. Los nódulos pueden ser simples o múltiples y suelen medir desde 0.1 centímetro hasta 5 centímetros según esta literatura. Pero según los últimos estudios y cursos, nódulos hasta 3 centímetros y más de 3 centímetros masa. No están asociados con signos clínicos. Muchas veces hacemos una ecografía por rutina nomás, ¿ya? Y ¡pum! Un nódulo en una hiperplasia nodular en el vaso, ¿sí? Pero si no manifiesta ningún signo clínico, porque no manifiesta signo clínico, es un hallazgo accidental. Pero hay que monitorearlo, porque recuerden que puede tener todas las características de una hiperplasia nodular ecográficamente, pero hay que medirlo bien en planos longitudinal y transverso, y bueno, a ver, si todo bien, tráigamelo en 6 meses, y vamos a medir si va creciendo o no. Ah, no, no creció, ya, en otros 6 meses. Pero si yo veo que creció nomás a los 6 meses, bueno, cada mes tengo que ir viendo el comportamiento, porque quizás no sea una hiperplasia nodular como aparenta, y resulta ser algún tumor que va creciendo. ¿Ok? Suelen ser hipoecogénicos, o sea, grises como el hígado, aunque se han descrito otros patrones ecográficos. La imagen son hipoecogénicos homogéneos, no son hipoecogénicos heterogéneos. Raro es el que se ve con algunas cositas dentro, pero normalmente suele ser una estructura ovalada de márgenes definidos y que se ve hipoecoico en relación al vaso que es hiperecoico. ¿Sí? La imagen ecográfica no es específica, como les decía. Si quieren determinar con nombre y apellido e inmortalizar su nombre, que decir, eso es y eso es, pues tienen que hacer punción con aguja fina y mandar a biopsia, a citología mínimamente. Pero así ecográficamente decir, sí, sí, esto es nomás porque yo digo que es medio difícil, ¿no? Tienen que poner el diferencial, siendo necesario un estudio histológico para poder diferenciar nódulos de neoplasias primarias o metastásicas. Primaria es cuando se origina en ese órgano y metastásica cuando está la masa en otro lugar y salpica al vaso. Aquí, miren, en estas imágenes hay diferentes presentaciones según Nyland y Maton, ya de las hiperplasias nodulares. Vemos el vaso, que por cierto está gordito, o sea que debe haber una esplenomegalia, y en un segmento hay una masa que está con las flechas negras que deforma a la parte lineal del vaso. Esta es una hiperplasia nodular. Miren que es hipoecogénica y diría casi homogénea. Como hay esta otra que es más hipoecogénica hacia los bordes y más ecogénica a hiperecoica hacia la parte central, como si tuviera más tejido fibrosado aquí hacia el centro. Esta también que yo diría, puede ser un tumor, resulta ser una hiperplasia nodular según este estudio. Y los nódulos, la hiperplasia nodular, pueden crecer dentro del tejido del vaso, es decir, dentro de las dos cápsulas, o pueden interrumpir la cápsula, como es este de aquí, miren. Él viene la cápsula visceral y ¡flux! Está en la intruso aquí. Y miren este que es heterogéneo. Es hipoecoico, pero tiene unos poquitos anecoicos. Yo diría así un tumor. Por eso en mi diferencial tendría que decir hiperplasia nodular, neoplasia primaria, neoplasia metastásica. O aquí, este otro que tiene vaso, se ve, diría, si no fuera por esto, se diría conservado. Y hay una hiperplasia nodular que no está interrumpiendo la cápsula, está de la cápsula hacia adentro. ¿Ve? Pues hay distintas presentaciones. Uno describe lo que ve. ¿Okay? Y a medida de la experiencia que va viendo, podría decir que ya el clínico mira, según mi experiencia, pienso que es esto, pero para estar seguro habría que hacer este estudio. Pero si no, tratarlo como tal y ya lo vemos en un chequeo, ¿no? Nódulos hipertróficos. Esto es igual, vaso, vaso, vaso. Este es el vaso, la cápsula visceral, parietal, y miren, estos
Estos pequeños foquitos son nódulos hipertróficos o hiperplasia nodular, chiquititos. Y así también pueden crecer los tumores, chiquititos, ¿sí? Pero en este caso son nódulos hipertróficos. O ¿sí? Nódulos hipertróficos o nódulos hipertróficos. Y en vez de ser hipoecogénicos, son más hiperecógicos. El infarto. El infarto esplénico, dice, la imagen ecográfica es similar a los infartos renales, que todavía no hemos visto riñón. Secundaria, embolismo, trombosis, y pueden estar asociados a enfermedades inflamatorias, a pancreatitis, a endocarditis, septicemia y neoplasia en humanos. Su aspecto es variable, el del infarto. Por ejemplo, el infarto en riñones tienen una forma peculiar, como una cuña, como un pedazo de pizza. Esa forma tiene el infarto en los riñones y afecta toda la corteza, bien en forma de un pedazo de pizza, y es más hiperecoico que hipoecoico. Sin embargo, en el vaso, miren cómo esta zona hipoecoica resulta ser un infarto. Esto es un infarto y se ve de forma similar a un hematoma, ya no reciente, ¿no? Miren, entonces por eso no es a decir nomás así, es esto. No, hay que poner su diferencial. La revisión del doctor Shonkari, de los diferentes autores, de Naira y Maton y demás, si quieren consultarlas, ahí se las dejo. Espero les haya gustado y hayan aprendido de esta clase. Pasen buenas noches, muchas gracias.